estimados amigos. El tema central de la Junta de Coordinación Política el día de hoy fue el acuerdo para la discusión y procesamiento del presupuesto de egresos de la Federación 2016. El acuerdo consiste en lo siguiente: habrá primero un posicionamiento del presidente de la Comisión de Presupuesto. Seguirán después posicionamientos de los grupos parlamentarios, hasta por 5 minutos cada grupo parlamentario. Posteriormente se abrirá la discusión en lo general con 6 oradores a favor y 6 oradores en contra. Una vez recibidas las reservas, que es la parte más delicada del procesamiento del presupuesto, para darles una referencia, en la discusión pasada se presentaron 80 reservas, en la anterior 70 y tantas reservas, así es que este es el promedio de reservas que tiene que procesar la mesa directiva. Para procesarlas, el procedimiento será el siguiente: primero, los diputados que presenten más de una reserva, de acuerdo con la mesa directiva, la procesarán en intervenciones que agrupen las reservas que está presentando y tendrán un tiempo que determinará la mesa directiva para presentarlas. Es decir, que si un solo diputado hizo 25 reservas, no va a subir 25 veces a la tribuna, sino que las irá compactando la mesa directiva en función de los temas y privilegiando siempre que tengan la oportunidad y el tiempo necesario para explicarle sus reservas al Pleno de la Asamblea. Una vez realizado este procedimiento, cada una de las reservas se votará, después de las intervenciones de los diputados, se votarán las reservas para ver si se aceptan a discusión o no se aceptan a discusión. Si se aceptan a discusión, se abrirá esta. La reserva serán escuchados hasta 3 oradores a favor y 3 oradores en contra y se pondrá a votación. Si la votación fuera favorable, se incorporará a la votación, es decir, al presupuesto de egresos de la Federación. Si no lo fuera, quedará desechada. Una vez terminado el procedimiento de las reservas, se votará y, en su caso, determinará antes de esta votación la mesa cuáles son las que quedaron incorporadas al texto del presupuesto y cuáles fueron desechadas. Es decir, es un procedimiento parecido en lo sustancial a lo que prevé el reglamento, pero en los términos del artículo 221, que establece que tiene que haber un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para procesar el reglamento. Eso es lo que hemos hecho el día de hoy y es el que le acabo de explicar a ustedes. En lo sustancial, prácticamente en términos reglamentarios, con estas modificaciones de las agrupaciones de reservas a efecto de hacerle mucho más transitable la sesión a los diputados y más entendibles también las reservas por parte de los que las hacen. Es cuanto, estimados amigos, lo más importante que se ha visto hoy en la Junta de Coordinación Política. En cuanto a calendarios, tendremos sesión el martes, el miércoles, el jueves y hasta que se haya concluido el plazo para la presentación del presupuesto. Es decir, los diputados estarán a partir de mañana sesionando. Mañana la sesión estará compuesta de iniciativas, el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con respecto a empresas de carácter social y puntos de acuerdo que estén de común acuerdo en la Junta de Coordinación Política, es decir, los aprobados por unanimidad, y serán expresión de la mesa directiva, no de los diputados. Mañana, es decir, pasado mañana, el miércoles, la sesión estará compuesta, esperamos, por los dictámenes que resulten de la sesión de la Comisión de Hacienda que se llevará a cabo el martes a partir de las 5 de la tarde. La Comisión de Presupuesto se instalará mañana a las 10 de la mañana en comisión permanente y empieza a trabajar hasta que concluya con los acuerdos del presupuesto. Tiene como plazo
el domingo 15. Esperamos que, como en las ocasiones anteriores, el esfuerzo de los grupos pueda llevar a acuerdos previos. Después de las votaciones del miércoles, el jueves se abrirá la sesión, esperando que podamos tener algún consenso ya. Si no lo hubiere, se seguirá el trabajo ordinario, es decir, iniciativas, puntos de acuerdo, y así se hará en todos los días subsiguientes hasta que haya acuerdo y se pueda votar el presupuesto de egresos de la Federación. Se acordó también el calendario que va a regir a partir de ahora hasta el día 15 de diciembre y se pidió a la mesa directiva que los dictámenes sean recibidos hasta el 4 de diciembre para que puedan ser procesados con todo orden a lo largo de los siguientes días, de los siguientes 11 días hasta la clausura del periodo ordinario el día 15. Y es cuanto, como ustedes pueden ver, fue una sesión pues prácticamente de técnica parlamentaria. Muchísimas gracias. Diputado, tenemos 5 preguntas. La primera es de Fernando Damián, de Milenio TV. Don Fernando. Gracias, buena tarde. Diputado, si bien es cierto que el plazo para la aprobación del presupuesto de egresos es el domingo 15 de noviembre, ¿hay algún emplazamiento, alguna premura de la Junta de Coordinación Política a la Comisión de Presupuesto para que dictamine, no sé, quizás el jueves, el viernes? Eso por un lado. Y en segundo lugar, solicitarle por favor el posicionamiento como vicecoordinador del PRI acerca de los audios que hoy se dan a conocer sobre una conversación entre 2 estudiantes de Ayotzinapa que revelarían la infiltración del cártel de los Rojos con elementos ahí entre los estudiantes y el intento de un grupo conocido como los Ardillos para penetrar a la escuela y levantar a estas personas. Muchas gracias. Con respecto a lo primero, no hay ni presiones ni premuras, excepto la legal. Es decir, tenemos que tener presupuesto a más tardar el día 15 de noviembre. Esa es la única premura. Por lo demás, vemos que los trabajos que ha estado haciendo la Comisión de Presupuesto han sido muy ordenados. Los esfuerzos que están haciendo los grupos parlamentarios para hacer aproximaciones sobre sus distintos puntos de vista y sus opiniones sobre las asignaciones a las secretarías, a los ramos, a las entidades federativas, yo creo que van por buen camino, pero no hay ninguna clase de presión. Igual terminamos el jueves que terminamos el domingo en la madrugada o el domingo al mediodía, ¿no? No hay ninguna premura especial. No he escuchado los audios y por lo tanto no puedo dar una postura formal, pero con solo lo que usted me revela queda muy claro pues lo que siempre se ha dicho. Desafortunadamente la escuela forma parte de manera estratégica de las disputas que sostienen los cárteles en Guerrero, también forma parte de su estrategia territorial y pues no deja de ser una pena. Realmente es deplorable que una entidad educativa se convierta en la carne de cañón, se convierta en el instrumento de golpeo de uno o de tal grupo delictivo. Yo espero que parte de los logros que tenga la reforma educativa y particularmente en el tema de las normales sea que de verdad sean centros de educación y que todas estas intenciones de intervenirlas, estas intenciones de manipularlas queden en el pasado. Claudia Telles, del IMER. Diputado, buenas tardes. Para Gracias, preguntarle en el asunto del presupuesto, uno de los temas que está a debate es este fondo que gestionan diputados para que puedan a su vez gestionar obras en sus distritos. Mi pregunta es si ya hay un acuerdo y cuánto sería lo que podrían gestionar los diputados. La siguiente pregunta es, ahorita que habla de las normales rurales, en específico la normal de Ayotzinapa, dice que es deplorable que se convierta en carne de cañón de grupos delictivos. ¿Sería desaparecerla o de qué manera limpiarla? Y pues finalmente preguntarle si ha sido tratado el director de esta escuela con mucha indulgencia, porque bueno, finalmente se ha hablado mucho de la penetración del crimen organizado en esta institución educativa. Muchas gracias. Empiezo con el final. No, de ninguna manera, en ningún caso aceptaríamos que la solución
de algo que no funciona bien o de algo que está siendo vulnerado, penetrado, puesto en peligro por el crimen organizado, la solución fuera desaparecerla. Al contrario, es una responsabilidad del Estado mexicano que la Normal cuente cada vez con más elementos que permitan desarrollar el trabajo educativo al que está obligada, el trabajo formativo de docentes al que está obligada. No es una suposición, es una obligación del Estado mexicano hacer lo necesario para que funcione como un centro de estudios, como un centro educativo y no permitir la infiltración del crimen organizado. En ningún caso alguna autoridad se ha planteado la desaparición de la Normal de Ayotzinapa. Al contrario, en todo caso nos planteamos la obligación de proteger a sus estudiantes y sobre todo de proteger la esencia de su objetivo, que es formar maestros frente a las aulas. ¿Y cuál era la relativa al presupuesto? El fondo. No existe en estos momentos ningún fondo de esa naturaleza. No hay acuerdo con respecto a qué reglas se pueden dar a efecto de que el fondo cumpla los propósitos que ha tenido siempre, que son hacer llegar recursos a los municipios. Pero por el momento no hay ninguna discusión y por supuesto tampoco acuerdo acerca de qué reglas se deben. Distintos grupos parlamentarios han hecho expresiones en torno a cómo les gustaría que se reactivaran estos recursos que se asignan a los municipios, pero en este momento procesal del presupuesto no hay en ese sentido ningún avance, ni está el presupuesto en los términos en que se envió, es decir, ese fondo en estos momentos no existe. Entonces no hay, como comentan, no han llegado a acuerdos porque se hablaba de establecer licitaciones, reglas para que operaran con transparencia estos recursos y que los diputados no los entregaran de manera directa, esto después de los moches. Esto tendría que darse de manera automática, es decir, esto no necesita un acuerdo de los diputados. Las revisiones por parte de la Auditoría Superior, que cada obra sea asignada mediante licitación, que cada obra no pueda ser cambiada de destino y que no haya ninguna clase de comisión por la gestión de la obra, esto es obligatorio, no tendría que acordarse. Malas prácticas en el pasado que revelaron este tipo de situaciones han dado lugar ahora a que tenga que ser reiterativo en lo que debiera ser natural, pero en estos momentos no se ha incorporado ningún texto de esta naturaleza al presupuesto de egresos de la Federación. Mañana que se instale la comisión, seguramente en el cuerpo del decreto tendrá que hacer distintas consideraciones. A nosotros lo que nos parece más importante es asegurar que por ningún motivo lo que se haya hecho mal deje a los municipios sin recursos, ¿no? Adriana Hernández, de 724. Buenas tardes, diputado. Hola. A mí me gustaría insistir un poco en la situación de la Normal de Ayotzinapa, no solamente, ahí se contempla algún presupuesto especial o aumentarle a esta institución precisamente como para tranquilizar ya los ánimos en esa región, pero sobre todo destinar mayores recursos. Usted dice que lo importante es que salgan maestros de ahí por parte del presupuesto. Y la otra, el presidente de la República acaba de llamar al Poder Legislativo a un debate amplio, serio, con científicos, especialistas, médicos e incluso con personas de la sociedad para lo que es la situación de la marihuana. Él dice que no está conforme con la legalización, pero llama al Poder Legislativo en la materia. Sí. No tengo conocimiento del presupuesto asignado a las normales en estos momentos, pero con mucho gusto te ofrezco hacer la verificación correspondiente. Y con respecto a la otra pregunta, no desoiremos el llamado del presidente. Tendrá que ser un tema de las agendas legislativas, no lo era. Tendrá que ser un tema que se incorpore a las distintas agendas, no solamente por la calidad y la lógica que impone este llamado del presidente, sino la resolución de la Corte requiere ahora de un trabajo legislativo que sin lugar a dudas debe poner todos los puntos sobre la mesa, que son muy importantes. Yo creo que si le diéramos un vistazo a la ponencia del ministro Cosío, que votó a favor, pero presentó una serie de matices muy importantes que van desde
el efecto que esta disposición tendrá, por ejemplo, en los costos de los seguros de automovilistas, hasta pues los efectos que tendrá en materia educativa, ¿no? ¿Cuál debe ser la conducta de los docentes o cuál debe ser la conducta al interior de los centros de estudios ante una situación como esta? Tiene muchas vertientes. Yo creo que en este momento la Cámara de Diputados no cuenta todavía con ese panorama completo de todos los puntos que debe incluir, pero debe ponerse a trabajar de inmediato. Y por supuesto, tomamos la palabra al Ejecutivo y espero que lo hagamos en conjunto, estoy seguro que así será, para contar con la participación de la autoridad en materia de salud, de la autoridad en materia educativa, de las autoridades en materia de justicia de menores y todo este gran campo que esta resolución obliga ahora a que sea objeto de la Cámara de Diputados. Yo tengo entendido que ya los señores coordinadores, por lo menos el señor coordinador del PRI, ha llamado a los diputados que tienen materia en sus comisiones para empezar a preparar un programa. Estaremos a tiempo. Estaremos a tiempo. De Angélica Melín, de MBS. Yo nada más quiero preguntarle un par de cosas. El presupuesto, a diferencia de otros años donde íbamos viendo que estaban analizando las distintas comisiones, las peticiones de presupuesto, eso sí se ha conocido, pero como que se está trabajando muy en lo oscurito. Se está trabajando en lo oscurito. Incluso el presidente de la Comisión de Presupuesto señaló que nos enteraremos de qué trae y cómo viene el mero día de la aprobación. ¿Esto abona para darle transparencia al presupuesto cuando esta era una de las condiciones que se había planteado para avanzar en este presupuesto base cero y todo el asunto de los recortes? Esa sería una. Quisiera preguntarle qué va a pasar con lo del pensionista. ¿No se tocará ya este tema y si quedará para un momento posterior después de que se apruebe el presupuesto o de plano se guardará para mejor momento esta iniciativa del presidente? Y si fuera usted tan amable, un comentario sobre esta empresa denominada Tradeco, que entiendo que el PRI en el Senado tenía pues sus reservas sobre la operación de esta empresa, la serie de contratos que se le otorgaron en el gobierno de Felipe Calderón, y tengo noticia de que al PRI le interesaba investigar cómo operó esta empresa Tradeco, los contratos que no fueron claros, que no cumplió con las obras que se le asignaron, contratos millonarios. ¿Cuál sería la posición en ese tema? Comienzo con la última. No tenemos ninguna posición, en lo particular, además, no tengo ninguna información de la empresa Tradeco o de las intenciones del Senado de hacer alguna investigación al respecto de Tradeco, pero por supuesto respetamos todo lo que nuestra colegisladora acuerde en los términos de sus objetivos, los reconocidos por la ley. En el caso de pensionista, tenemos la intención de que el dictamen de pensionista se esté discutiendo esta misma semana en la Cámara de Diputados. Y con respecto a lo oscurito, pues todo está sobre la mesa. Si algo es seguro en esta Cámara es que no hay secretos. Así es que yo estoy seguro que las reuniones que por cuestiones prácticas sobre todo se van haciendo a nivel de consulta entre Hacienda y los grupos parlamentarios, entre Hacienda y la Comisión, entre funcionarios específicos de Hacienda y diputados con temas específicos a tratar con Hacienda, se están llevando a cabo. En la Cámara no hay ninguna intención de esconderlas, se celebran aquí en la Cámara de Diputados. No hay tampoco la posibilidad de hacer un calendario de todas estas reuniones, pues por el número de reuniones que son, pero mañana la Comisión de Presupuesto ya se declarará instalada y todos los temas de números y de negociaciones que van incluidos en el presupuesto, pues sin lugar a dudas se irán haciendo público en el transcurso de esta semana que durará la discusión. Las semanas previas, pues prácticamente nos ocuparon de la ley de ingresos. Entonces, ahora pues es el turno de egresos y paulatinamente, sin lugar a dudas, estaremos conociendo los detalles particulares sobre los temas, las asignaciones a los ramos y las modificaciones que puedan tener, las asignaciones a entidades federativas, los candados que se puedan poner en materia de deuda, los temas relativos
a las participaciones, o mejor dicho, a las asignaciones que se otorguen a municipios y los candados que tengan que tener para transparencia. No se les olvide que estos candados se ponen para que se empiece a ejecutar el presupuesto y pueda saberse exactamente en qué se gasta cada peso que asigna el gobierno federal, o mejor dicho, que el pueblo mexicano le da a las distintas instancias del gobierno federal para su gasto. Entonces, yo creo que estaremos a tiempo y sin lugar a dudas con la suficiente información, particularmente a todos ustedes, para que sepan qué estamos tratando y de qué estamos hablando. Solo una precisión, si fuera tan amable, en el caso del pensionista, se hablaba la semana pasada que habría la voluntad de hacerle algunas adecuaciones al dictamen porque había, bueno, pues ahí hay algunas observaciones muy particulares y sobre asuntos graves, hablaban incluso de privatización, las bancadas de oposición. ¿El PRI está en el tenor de que se modifique este dictamen para que pueda pasar? El PRI está a favor de que quede perfectamente claro que desde el principio no hay ningún intento de privatización. Hay un intento de mejorar el rendimiento de los trabajadores sobre sus reservas, sobre lo que se les va quitando o lo que se les fue quitando a lo largo de su vida laboral, porque a nosotros nos parece tremendamente injusto que mientras otros puedan tener rendimientos más altos por una cuestión de supuesta legalidad, los trabajadores del pensionista, los que han dependido y dado su vida por el gobierno federal, tengan que tener rendimientos más bajos e incluso explicaciones menos transparentes sobre en qué se utiliza su dinero. Eso es lo que le interesa al PRI. Nunca ha existido la intención de privatizar y mucho menos de poner en riesgo las reservas de vida de los trabajadores que, insisto, han dado su mayor dedicación a trabajar para el gobierno. Entonces, yo ponía el otro día un ejemplo. Si somos cuidadosos de quienes a veces son defraudados por entidades particulares, mucho menos pondríamos en riesgo las reservas y los ahorros de nuestros propios trabajadores. Así que yo estoy seguro, nosotros estamos al tanto de que han habido modificaciones que han buscado darle más claridad, más precisión al dictamen y que sea absolutamente claro que no hay ningún intento de privatización y que no sería posible que nuestras gentes perdieran sus ahorros. Y estas dos cosas tienen que quedar perfectamente en el dictamen. No tenemos más preguntas. Muchas gracias, diputado. Mil gracias a ustedes. Gracias.